Buenas noches, estimados estudiantes. Me he visto en la obligación de preparar este curso virtual, pero como tengo poca experiencia, este curso no va a ser interactivo con presencia de estudiantes en alguna plataforma, sino va a ser una especie de tutorial. En vista de esta pandemia que ha aparecido, vamos a hacer de esta forma hasta que probablemente vayamos perfeccionando, y si siguen así las cosas el próximo semestre, ya haremos clases eh, vía Zoom o cualquier otra plataforma. En este caso estoy utilizando Zoom, pero el resultado de esta grabación yo voy a poner a las redes sociales, especialmente a los grupos de WhatsApp que tenemos. Entonces, como esta es nuestra primera clase, verán que la materia es Geología Estructural, GLG 205. Mi formación es de ingeniero geólogo, me llamo Rubén Sandy Bernal, y también tengo una especialidad de maestría en explotación de hidrocarburos, pero sobre todo vale mi experiencia de cerca de 40 años que yo trabajo en la industria petrolera. Entonces, esta materia de geología estructural, el objetivo general es aplicar la geología estructural en la ingeniería petrolera. Para cumplir ese objetivo general necesitamos objetivos específicos. El primer objetivo específico es analizar la teoría de fallas en el entrampamiento de los hidrocarburos. Otro objetivo específico es investigar el plegamiento para su aplicación como trampas de petróleo y gas. Luego, construir mapas y secciones estructurales. Finalmente, hablar un lenguaje geológico para interactuar con ingenieros geólogos, geofísicos y geocientistas en general. Entonces, todos estos objetivos debemos cumplirlos hasta el final del semestre. Mi esperanza es que al terminar mayo empecemos las clases regulares de junio, pero ya vayamos con una buena base teórica. Entonces, no perdamos más tiempo, vamos a ver cómo son las reglas de juego. El material de trabajo es el siguiente. Como ustedes lo van a tener, este material, yo simplemente voy a leer rápidamente y voy a explicar cómo se utilizarán cada uno de estos elementos. Se necesita un lápiz negro HB o 2H. En uso de geología estructural se delinean las curvas estructurales, y en uso de la estratigrafía se muestran los contactos, se dibujan los contactos. Luego un lápiz rojo para dibujar los ejes de pliegues, en uso de reservorios en rocas, en uso de estratigrafía las rocas ígneas. El lápiz verde se utiliza para pintar las fallas. En reservorios el petróleo se simboliza con el color verde, y en estratigrafía no tiene uso. Un lápiz azul. El lápiz azul no utilizamos en geología estructural, sí en reservorios que simboliza el agua, y en estratigrafía las calizas se pintan de color azul. El lápiz amarillo, casi universalmente este color se utiliza
en pintando las areniscas. El lápiz marrón sirve para pintar la roca sello, que puede ser lutita o arcilita. Y el lápiz naranja para pintar los conglomerados. Luego se necesita un escalímetro. Si tienen dinero, se compran un escalímetro. Si no tienen dinero, una regla graduada de 2 pesos. Pero todo eso se utiliza en mapas y cortes. Una escuadra mediana que en un lado debe tener 30 grados y en el otro 60 grados para realizar los mapas y los cortes geológicos. Lo mismo la escuadra mediana de 45 grados para realizar mapas y cortes y un transportador circular para hacer mapas y cortes. Hay transportadores circulares, semicírculos, hay también tipo rectangular que en el centro está la graduación de los grados. Cualquier transportador sirve, pero yo aconsejo que sea el circular porque es más cómodo de utilizar, pero también los otros sirven. En cuanto a las escuadras, preferible que se compren escuadras medianas sin bisel, sin bisel. En todas las librerías generalmente venden sin bisel, pero hay alguna librería del centro de Santa Cruz donde hay estas escuadras que no tienen bisel. Sigamos. En cuanto a la bibliografía, todos estos libros es aconsejable que tengan, pero en la realidad es difícil. Como van a tener ustedes esto o como lo van a tener los libros, un libro interesante es Billings, se llama de 1959 Structural Geology. Ese libro también hay en español. Es antiguo, pero tiene buenos conceptos. El Matauer de 1976 es más para ver en grande la geología, la deformación de los materiales de la corteza terrestre. Digamos que es un libro de apoyo. El libro fundamental es este libro que es Sandy R. de 2019, que es Geología Estructural, traducción parcial del libro Structural Geology de Twist y Morris. Y también un libro que apoya bastante, como nosotros estamos estudiando ingeniería petrolera, en este libro de Incahuasi están todos los yacimientos de gas de Bolivia. Entonces es un buen libro de apoyo. El libro de Sandy, que se llama de 2007, que se llama Geología, Sedimentología y Estratigrafía, también es un buen apoyo, pero eso les voy a adjudicar, digamos, en un CD va a estar ahí ese libro principalmente. Luego el libro original que les comenté, que es de Twist y Morris de 1993 y una versión de 2007, pero esta es una versión en inglés. El libro de Sandy es el mismo libro, pero no es total, es parcial lo que necesitan los estudiantes de ingeniería petrolera para defenderse. Entonces, y tenemos un librito que es un diccionario que se llama Penguin Books. Este es un librito de apoyo. Lo ideal sería ponerse de acuerdo que por lo menos se compren el de Sandy de 2019 para, especialmente en esta época, si es que no vamos a hacer las clases presenciales. Y si vamos a hacer las clases presenciales, bueno, ya
ve en mejor forma esta situación de la bibliografía. ¿Cómo es la evaluación? La evaluación en realidad es continua en clases, pero se tiene 3 exámenes. En realidad, los 3 exámenes son acumulativos. El primer examen se da de los primeros 4 temas. El segundo examen es práctico. El tercer examen es de los 6 temas que restan, de los restantes temas. Y se hace un trabajos prácticos que valen 10 puntos. Si sumamos todo esto, es 100%. En la situación de los trabajos prácticos era muy estricto, de forma que son de cumplimiento obligatorio. Pero como no contábamos con esta situación de esta pandemia del COVID, vamos a hacer que esto sea de cumplimiento obligatorio, pero desde que ya se realicen las clases presenciales, porque si no, no va a haber a quien entreguen los prácticos. Sin embargo, yo voy a dar unos cuestionarios para que ustedes lo hagan, que va a ser una recapitulación de todo lo que hemos hablado desde esta primera clase. Eso no, si quieren lo hacen, si no quieren no lo hacen, pero ahí prácticamente está el sumo de esta materia. Ya depende de ustedes. Y luego, ya para los trabajos prácticos por calificación, veremos en cuánto se solucione y haya clases presenciales. Ahora voy a hablar un poquito de los ejemplos de los colores. Fíjense en este cuadrito. Dice, el color negro para curvas estructurales en geología estructural y contactos. ¿A qué se refieren esos contactos? Les voy a mostrar. Aquí está una roca que es arcilita y esta roca que es caliza. El contacto es en el límite de ambas rocas y eso se pinta de color negro, tanto en cortes estructurales como este, como en contactos que se ve vista en planta. Eso ya vamos a ir hablando cómo es esa situación. Otra cosa, el color rojo se utiliza para ejes de pliegues en el uso de la geología estructural. Entonces, aquí está un eje de pliegue visto en planta. Así se debería pintar y simbolizar el eje de pliegue. En cuanto al uso de reservorios, se pinta el gas. Si ustedes se fijan aquí, aquí tenemos una capa que probablemente es de arenisca y el reservorio está distribuido de la siguiente manera. El agua está al fondo porque es el líquido más pesado. Encima del agua está el petróleo y encima del petróleo, que es más liviano, está el gas. Y ese gas, como ven ustedes, está pintado de color rojo. En el uso de la estratigrafía, las rocas ígneas se pintan de esta forma, con unos simbolitos como está aquí y el color de fondo es el rojo. En esta clase me está ayudando el ayudante para dar el feedback si se está viendo bien. Wilber, ¿cómo se está escuchando? Se ve excelente, ingeniero. Ya. Continuemos. Entonces, como ya dijimos, el color verde es para simbolizar las fallas. Donde estoy apuntando, ¿se ve el puntero? Donde estoy apuntando está
una falla que es visto en planta y ahí se ve el movimiento relativo de los bloques. En uso de reservorio está el petróleo y el petróleo, como ya les indiqué, está pintado de verde, como en este cortecito. Luego el agua, que está por debajo en el uso de los reservorios, se pinta de color azul. En cambio, en la estratigrafía se pintan las calizas. Lamentablemente no sé por qué mis calizas no, en el original que tengo, están bien dibujados, pero al traspasar del drive, aquí no se nota muy bien, pero ya veremos cómo arreglamos en lo sucesivo. Las areniscas se pintan de color amarillo y se simbolizan con puntitos negros distribuidos sin una distribución uniforme. La roca sello. La roca sello se pinta de color marrón si la roca es arcilita. Generalmente las arcilitas son continentales y la roca sello. Pero si es marina también pueden simbolizar de color marrón porque finalmente es una simbología. Y la lutita podemos simbolizar de color gris o también de color marrón, pero con líneas horizontales muy seguiditas. Aquí les digo que no salió por algún motivo, no me salió bien el traspasar del drive aquí. Y luego el conglomerado se pinta de naranja y ustedes saben que el conglomerado tiene clastos de todo tamaño que en su mayoría son redondeados. O sea que esta figurita deberíamos rellenar con clastos redondeados de todo tamaño, grandes, medianos, pequeños, eso. ¿Está comprendido, Wilber? Wilber. Sí, sí. Ah, Sí, ya. sí, está todo excelente. Sí, es que necesito el feedback para... Entonces, el primer tema en realidad es el tema 1, tiene estos acápites, que son la geología estructural y tectónica. Estructura tectónica y el uso de modelos. El interior de la corteza terrestre y otros cuerpos terrestres. Características de la corteza de la Tierra y placas tectónicas. Y como 1.5, las rocas de la corteza de la Tierra. Antes de avanzar el primer tema de la geología estructural, suelo introducir unas bases para que se pueda entender la geología estructural. Entonces, ahora vamos a introducirnos con esas bases para entender la geología estructural. Y una de las bases que uno debe tener un conocimiento bueno es la estratigrafía. Y vamos a leer este concepto de estratigrafía que es de una señora Corrales de 1977. Este concepto está en el libro de sedimentología y estratigrafía y dice así: estratigrafía es el estudio e interpretación de los procesos registrados en las sucesiones sedimentarias que van a permitir, además de conocer la naturaleza y la disposición de las rocas estratificadas, la correlación tanto de los materiales como de los sucesos y la ordenación temporal
correcta de la secuencia de materiales y sucesos. Si ustedes analizan esto que estoy mostrándoles, para muchos, ya siempre hago este ejercicio de lluvia de ideas y trato de que me expliquen o de que entiendan qué es lo que quiere decir cada una de estos conceptos. Entonces, como no estamos en clase presencial, yo recogiendo los argumentos de mis ex estudiantes, noto que no, que tienen, digamos, algunas falencias para entender. ¿Cuáles son esas falencias? Entender procesos registrados. Y voy a explicar qué son los procesos registrados. Aquí está. Los procesos registrados, si ustedes se fijan bien aquí, en esta lámina que estoy, es un proceso de hoy día, de esta temporada, de esta época. Es una plataforma marina que está muy cerquita de la playa actual. Esto está cubierto de agua. Y el vaivén de las olas hace que se formen unas ondulitas. Esto de las ondulitas, ustedes van a ver que en otros libros le llaman rizaduras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el pasado, en el Devónico, en el Carbonífero, Cretácico, han habido también mares y mares someros. Entonces, el agua en algún momento se retiró y fue cubierta por otras rocas, por una cantidad de rocas, pero ya estas huellas quedaron. Entonces, estas huellas que en su momento eran blanditas, que se las podía deshacer con la mano, con la pila sedimentaria, entonces se han litificado, es decir, se han vuelto roca. Y a eso se llama un proceso registrado, algo que ha quedado como una huella del pasado. En este caso, fíjense, esto ya es una roca, pero esta roca debe ser de hace 200 millones de años. Pero fíjense que estaba cubierto de mar y estaban las ondulitas. Y eso es lo que se ve actualmente en algunos estratos. Otro proceso registrado es el fósil. El fósil en algún momento ha sido un bichito vivo, pero se ha metido en una arena, en una lutita, ha sido soterrado y con el pasar del tiempo ha sido litificado y las partes blandas han sido reemplazadas y ha quedado el fósil. Ese también es un proceso registrado. Y en fin, hay una serie de ejemplos de procesos registrados. Otra cuestión para explicar son sucesiones sedimentarias y cuando ustedes revisen esta presentación y vuelvan a estratigrafía, sucesiones sedimentarias es también equivalente a secuencia de materiales. ¿Qué significa sucesión? ¿Cómo se depositaron las rocas? Una sucesión. Como en este caso, se depositó la roca A, la roca B, la roca C, la roca D. Esa fue la sucesión sedimentaria, o también esa fue la secuencia de materiales. Ahora bien, otro elemento para entender de la estratigrafía es rocas estratificadas. ¿Qué son las rocas estratificadas? Son las rocas que se han depositado capa por capa. La capa A, la capa B, la capa C, la capa D, la capa E, la capa F.
Eso significa rocas estratificadas. Sigamos. En algún momento también de ese concepto de estratigrafía hay la correlación de materiales. La correlación de materiales. Puede haber correlación de materiales como también puede haber correlación de eventos geológicos. Por el momento, para que entiendan, solamente voy a hablar de la correlación litoestratigráfica, que es una correlación de materiales. Suponiendo que esta columna, que un grupo de estudiantes de la René Moreno ha ido a hacer el levantamiento de una columna en el Torno, o en las cercanías, en la Angostura, donde vamos siempre. Otro grupo ha hecho el levantamiento en Samaipata, el del centro, y otro grupo ha hecho el levantamiento en Mairana. Entonces, todos los grupos, después de trabajar todo un día, se ponen de acuerdo para hacer la correlación y van todos con su trabajo, con su columnita hecha y ponen sobre la mesa. Y dicen, bueno, a ver, pongan los de la Angostura y ponen. Y a su lado ponen los de de Samaipata y al otro lado los de Mairana. Entonces, para hacer una correlación se tiene que nivelar a un nivel que en este caso es este tipo de litología. Una vez nivelado, se ve que en la Angostura hay conglomerados. Luego, en Samaipata están los conglomerados y en Mairana también. Enseguida se ve otro tipo de material negrito, pero en Samaipata este material ha crecido, es más potente, pero sigue correlacionando las tres litologías en los tres lugares, y en Mairana también. En cambio, este material que podríamos decir que es una limolita, que estoy mostrando, existe con mayor potencia en la Angostura, luego en Samaipata, luego en Mairana. Entonces, está correlacionando. Todos los materiales están correlacionando. Y vamos a suponer que este conjunto es un material grueso. Desde luego, esta litología no es exactamente de la Angostura, sino es un ejemplo. Entonces, esto que estoy mostrando va a ser una arenisca gruesa, de grano súper grueso. Y esa arenisca existe aquí, en la base. Pero hay una intercalación de una arenita más finita. Y luego sigue la arenisca gruesa. Vamos a Mairana y aquí tenemos la arenisca gruesa, un poco menos espesor, y hay una potencia grande de grano fino y luego está la arenisca gruesa. Entonces, fíjense que se está correlacionando. Y aquí está una caliza, una caliza, una caliza. Y aquí otro tipo de roca puede ser un conglomeradito, pero eso en Mairana ya no existe, probablemente por erosión. Entonces, ¿qué ha pasado aquí en el centro? Nos damos cuenta que esto es una roca arenisca que tiene su mayor potencia en Mairana, llega hasta Samaipata, pero ya no llega a la Angostura. Entonces se acuñó la arenisca. Para ese tipo también de cosas sirve la correlación litológica. Un poquito más allá, vamos a seguir hablando de la correlación. Y finalmente, para entender la estratigrafía, aquí hay una ordenación temporal correcta de materiales. Sí, fíjense,
en la parte derecha. Si nosotros tendríamos la suerte de encontrar una sección como esta que estoy indicando, no tendríamos mayor problemas porque aquí claramente se está notando que el estrato más antiguo es el marrón oscuro, luego el marrón claro, luego el gris oscuro, luego el gris claro y el naranja. Pero no siempre es así. Podemos estar en este otro lado y aquí están perjudicando las fallas. Entonces, tenemos que hacer la correlación, digo, la ordenación correcta de los materiales, pero estas nos están perjudicando. ¿Qué le voy a llamar a esta roca rosada? Voy a llamarla, supongamos que le llamo la 1, la 2, la 3, esta tendría que ser la 4, pero, y esta amarilla la 5. Pero ¿qué pasa? Me voy al otro lado y esta que he llamado 1 tiene otra más antigua. Entonces, ordenar esto cronológicamente sería la tarea para que la estratigrafía esté conforme. Pero en definitiva, el ordenamiento sería el siguiente. El 1 sería este marrón oscuro, el 2 este marrón más claro, el 3 este gris oscuro, el 4 este gris claro. Luego viene una discordancia y luego viene la roca de color naranja. Entonces, esta ya sería la 5, la 5. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Hemos dicho que este es 2, 3, 4 y la roca de color naranja 5. Y luego lo último sería la roca de color amarillo. Entonces, ¿qué habría pasado? ¿Cuál de estas dos fallas se habría efectuado primero? Esta. ¿Por qué? Porque esta falla no está cortando esta discordancia. En cambio, esta segunda falla es posterior porque, fíjense, corta la discordancia y corta una roca de color amarillo que es la más moderna. En definitiva, sería esta la roca 1, 2, 3, 4, 5 y la 6 sería esta. Y habría que ver las fallas donde las colocamos. Esta tendría que ser por encima, al final del tope, y esta probablemente al tope en forma horizontal, al tope del 1, 2, 3, del 4. Sigamos. Entonces, con esos elementos, nosotros ya podemos entender, voy a volver a leer rapidito. Estratigrafía es el estudio e interpretación de los procesos registrados en las sucesiones sedimentarias que van a permitir, además de conocer la naturaleza y la disposición de las rocas estratificadas, la correlación tanto de los materiales como de los sucesos y la ordenación temporal correcta de la secuencia de materiales y sucesos. Wilber, ¿está bien? Sí, sí, se escucha bien. Todo excelente. ¿Está bien o te estás durmiendo? No, no, estoy atento, estoy atento. Bueno, entonces para continuar y entender nuestro primer tema, que no quisiera que sea muy largo, y en lo sucesivo voy a tratar de hacer videos de que no pasen de media hora para que ustedes puedan verlo fácilmente y pueda su aprendizaje ser más positivo. Lo que les aconsejo es que todo lo que estoy hablando en este momento no está en el libro ese que les he explicado, en el de geología estructural. Más bien esto está en sedimentología y estratigrafía. Pero también podrían entrar al internet y esto también ya han llevado en
geología física, solamente es un repaso, pero es un repaso ya más teledirigido a geología estructural. Entonces, los principios de Nicolás Steno son la horizontalidad original. ¿Qué dice eso? Que los estratos sedimentarios fueron depositados más o menos horizontales. Luego, la superposición. Los estratos más jóvenes yacen sobre el tope de los estratos más viejos. Esto de la superposición es más o menos como la edad la edad relativa de los estratos. La edad absoluta es si un estrato tiene, por ejemplo, 25 millones de años del Mioceno. Pero en cambio, la edad relativa es cuál de los estratos se depositó primero, cuál es el más viejo, cuál es el menos viejo, cuál es el más joven. Entonces vamos a poner un ejemplo. Bueno, y antes de poner el ejemplo para que comprendan mejor y volver a la correlación, vamos a explicar cómo se hace una columna estratigráfica. La columna estratigráfica es la representación en forma vertical de todos los estratos que están colocados en cualquier forma. Obviamente que para hacer una columna estratigráfica nosotros vamos a buscar lugares donde esté menos tectonizado, ¿no? Las columnas estratigráficas son para facilitar el estudio de la geología, no es para complicar. Entonces, fíjense, un ayudante, un operador, se debe poner aquí y el otro debe medir perpendicularmente a los estratos y esa descripción, esa litología debe volcarse en tipo columna. Entonces, la representación de esta arcilla está aquí. Luego, se darán cuenta que hay una arenisca pequeñita, luego hay una lutita negrita, luego hay otra arenisca, y así sucesivamente todas estas capas son medidas tomando los espesores perpendicularmente a la inclinación de los estratos. El espesor siempre de un estrato, de una capa, es perpendicular. Y notarán que ustedes, por ejemplo, esta arcilla, hay arcilla y lo negro es lutito. Esta arcilla con la lutita están en un mismo, de un mismo ancho, digamos así. En cambio, la arenisca está sobresalida y esta otra arenisca está sobresalida y aquí hay una arenisca más pequeñita que está menos sobresalida. ¿Por qué se dibuja así? Se dibuja más o menos dándole la dureza o la erosión a que han sido sometidas estas areniscas. Se ve que este cuerpo que estoy marcando es más duro, por eso que está más aquí. Igual que este casi. En cambio, este de aquí es menos, es más friable la arenisca. Así se deben dibujar las columnas estratigráficas. Obedece a esa situación. En cambio, las lutitas son fácilmente erosionables, por eso es que se dibujan en ese ancho. Wilber, ¿estás comprendiendo? Sí, sí, todo está entendible. Ya. Bueno, aquí está la correlación que ya les había explicado, ya no voy a redundar, pero también hay una correlación en base a fósiles.
En base a fósiles, es una correlación que se puede hacer en base a edades, porque cada fósil ha vivido, eh, cada fósil guía en una edad, eh, propiamente de este tipo de fósil. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una localidad 1, localidad 2, localidad 3. ¿Qué ha pasado aquí? En la localidad 1 tenemos el fósil A, en la localidad 2 el A y en la 3. Entonces, esto todo correlaciona, diríamos que es en base de la misma edad, estos tres. En cambio, el B solo hay en la localidad 1, 2 y ya no hay en la localidad 3. Entonces, aquí o se ha erosionado o ha dejado de depositarse B, o el mar solamente llegó en ese tiempo hasta aquí y luego se retiró. Hay varias especulaciones. Aquí C hay en los tres, pero se ve que aquí en la localidad 3 está más pequeñita el espesor del estrato. Entonces probablemente se debe a erosión. Y el D ya no existe en 3. También probablemente que esta parte fue erosionada. No sabemos, pero ya la correlación nos da para especular ese tipo de cosas. Aquí también se puede hacer correlación. Si nosotros estuviéramos haciendo un trabajo de campo y un grupo que haga en la localidad 1, el grupo 1 solamente va a ver desde la parte de D hasta F y un poquito más. Si otro grupo hiciera esto, bueno, no solamente vería la parte E, F y un poquito de G, un poquito de G. Si este continuara, entonces podría mapear, hacer la columna de H, de I, de J, de K. Pero entonces, ¿qué pasa aquí? Hay un pozo que es profundo y los pozos también se tienen recortes y se sabe el espesor de el espesor de el espesor de los estratos. Entonces, con los datos de 3 del pozo, se podría hacer una correlación con 2 y con 1. Y así se tendría todita la correlación y la columna completa. Ahora, vamos a ver esto. Ven 2 minutos de atención esta lámina mientras ya. Bueno, me hubiese gustado hacer este ejercicio en clases, pero se trata de lo siguiente. El paisaje que tenemos actualmente es pero ¿qué ha pasado si nosotros hacemos una retrospectiva? ¿Qué ha pasado? Un paisaje que había en A, ¿cómo ha llegado hasta D? ¿Qué es lo que ha pasado?
Entonces, es como que si nosotros tuviéramos una fotografía de hace 100 años y, o de 100 años o de 150 años y tenemos este terreno así. Y ahora en esta época volvemos al lugar y sacamos la fotografía y está totalmente destrozado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos en A, primero, el principio de horizontalidad de los estratos. También vemos que existen rocas de distinto tipo. También vemos que las rocas están en forma horizontal, pero de distinto espesor. Son distintos tipos de roca. Y en superficie tenemos vegetación. Entonces, ¿qué ha pasado con el pasar del tiempo? Probablemente por algún motivo se han producido fracturas. Entonces las fracturas la lluvia principalmente aprovecha de acomodarse en lugares débiles y las fracturas son lugares débiles. Entonces, aquí empieza una erosión fluvial. Están comenzando a hacer ríos. Cuando nos vamos a C, ya ha pasado bastante tiempo. No les puedo decir la cantidad de años, pero seguramente unos 50, 60 años. Entonces, estas que eran incipientes quebradas ya se han vuelto ríos. Ya han descubierto la capa superficial y están dejando ver la capa celeste. Entonces, estos ya son unos verdaderos ríos, estos dos, y aquí todavía hay una quebrada. Pero ¿qué ha pasado? Al volverse ríos, parte de la vegetación ha erosionado, ha borrado parte de la vegetación. Pasarán unos 30, 40 años más y estos ríos se profundizan más y la erosión ha borrado prácticamente toda la capa superficial. Y los ríos ya no dejan ver solamente el estrato celeste, sino el estrato verde, y esto, que era un incipiente río, ya se vuelve río y queda así el paisaje. Entonces, todo esto que hemos hablado estudia una ciencia de la geología que se llama la geomorfología, cuyos agentes de deformación son la erosión y el transporte. ¿Cuál erosión? Puede ser la erosión fluvial, puede ser la erosión eólica, inclusive puede ser una mezcla, una combinación de eólica con fluvial, inclusive si en algunos casos hay la erosión glacial. Y eso estudia la geomorfología, el paso de un terreno que está virgen, digamos, hasta terminar en un terreno completamente erosionado. Estos dos restos que están viendo de color rosado en geología se llaman relictos. Bueno, Wilber, ¿qué tiempo ya hemos gastado? Ya va una media hora ya.
Ya, las escalas de la geología más vamos a hacer y con eso ya finalizamos. Ok. La escala de observación de la geología. Eh, las escalas de observación de la geología son como las escalas numéricas. Escala 1 en 10.000, pero no es así de exacto. Los números aquí son un poco más vagos. Por ejemplo, digamos que el afloramiento se puede medir en metros. Un afloramiento, ¿cuántos metros puede tener? Puede tener 10 metros, 20, 100, 200, hasta 800 metros o tal vez más. Pero siempre lo vamos a ver un afloramiento en metros. Luego, de aquí, del afloramiento hacia la derecha, la escala va a crecer. Del afloramiento a la izquierda, la escala va a decrecer. Entonces, vamos yendo por la escala que crece. Después del afloramiento viene la escala local. La escala local ya son estructuras que se pueden medir en el orden de kilómetros, pero más o menos tiene sus límites en el orden de 40, 60, 80 kilómetros, porque luego viene la escala regional, que también es el kilómetros, pero también esta escala regional es en el orden de los 800 kilómetros. Por ejemplo, un levantamiento geológico que se haga entre Santa Cruz y Sucre, la capital, que tiene aproximadamente diría unos 700 metros, 700 kilómetros de longitud, se debe hacer en una escala regional. Y por encima de la escala regional, que es en el orden de los cientos de kilómetros, está la escala global, la escala del globo terráqueo. Esta escala del globo terráqueo está en el orden de los miles de kilómetros. Es prácticamente placa contra placa. Una escala global puede ser de unos 5.000, de unos 3.000 kilómetros. Ahora volvamos de la escala del afloramiento a la escala de mano. La escala de mano es cuando uno rompe con el martillo cateador una roca y lo pone en su mano. Entonces es en el orden de los centímetros. Ahí las características de la roca se podrá ver visualmente, pero también con una ayudita de una lupa para ver granos más pequeños. Y por debajo de la escala de mano está la escala microscópica, que son estructuras o rocas que solamente se ven al microscopio. Y con eso les voy a mostrar las últimas láminas y nos vamos a despedir. Entonces, esta es la escala del afloramiento. Para su gobierno, esta es la formación Petaca que está en la serranía de Espejos. La serranía de Espejos que está cerca de se va por La Guardia, también se puede entrar por la Angostura, está por ese sector. Como verán ustedes, este afloramiento está en el orden de los metros. Y fíjense, la arenisca Petaca está donde está este joven. Entonces, de la escala del afloramiento nos vamos a la escala de mano. Esta misma formación Petaca está metida en el subsuelo en el norte de Santa Cruz, por Yapacaní, Víbora, Sirari. Y de ahí se sacó un testigo corona, y de ese testigo corona sacamos un pedazo que está a la escala de la mano. Y para hacer a la escala del microscopio hay que preparar
una lámina delgada que se llama, con una técnica especial, en una lámina de vidrio se coloca el pedazos de roca y se pule en unos pulidores especiales hasta que la lámina quede así. Y esta es la escala microscópica. Esta ya es una visualización con una fotografía sacada del microscopio. Verán estos clastitos que estoy apuntando, generalmente, probablemente sean cuarzos, algunos de ellos sean algunos feldespatos y por ahí una que otra mica. Continuamos. Este también es un afloramiento. Como verán, el afloramiento siempre está en el orden de los metros. Hay afloramientos más grandes que pueden estar como 300, 400 metros. Y la escala local. La escala local, este es un anticlinal que puede andarse durante un día. Un hombre anda como 5 kilómetros por hora. Unas 8 horas de caminata podría caminar como 40 kilómetros. Esa es una revisión de un campo que no sea muy grande. Puede realizarse así y esa es escala local. La escala regional es, por ejemplo, grandes fallas. Grandes fallas como la de San Andrés, que puede tener 300 kilómetros. Mapear todo esto se mapearía a escala regional y la representación de la falla sería a escala regional. Y la escala global, como les decía, es placa contra placa. Fíjense esto que estoy marcando, que es la dorsal del Océano Medio. Esta dorsal del Océano Medio no sé cuántos kilómetros tendrá, pero estimo que son más de 10.000 kilómetros. Entonces, esa es la magnitud de la escala global, del globo terráqueo. Bueno, muchas gracias. Espero que revisen. Voy a tratar de darles un cuestionario y repitiendo varias veces este video, podrían responder. No, lo que se quiere es que los conceptos no sean extremadamente largos, pero tampoco como telegramas. Por ejemplo, alguien dice que es una arenisca, es una roca sedimentaria. Claro, es una roca sedimentaria, pero que tendrán que darles mucho más características, color, tamaño de grano, la matrix, si es arcillosa, si es el cemento, si es calcáreo, si es silicio, etc. Bueno, jóvenes, con eso hemos terminado y nos vemos hasta la próxima. Dame un comprendido final, Wilber.